La primera vez, al abrir una gráfica, usualmente vas a sentir que estás mirando al abismo, y este te devolverá la mirada. Todo el mundo dice que supuestamente le entiende, pero cuando lo ves en vivo parece más un electrocardiograma que sube, baja, se aplana, respira, y tú ahí pensando, ¿esto fue una subida real o no? Y justo ahí empieza la magia de esto. Darte cuenta de que no necesitas 1000 indicadores al mismo tiempo, sino aprender a leer lo que está pasando sin que nadie te lo disfrace con palabras que ni siquiera ellos mismos entienden. Que el martillo, que el hombre colgado o la estrella fugaz. No tienes que aprender nada de eso. Porque el mercado, aunque la gente lo ponga como algo misterioso y críptico, en realidad se mueve con reglas tan humanas que da risa, pero nadie te las explica así. Y antes de que nos metamos en todo este curso, y ya que estamos en confianza, si este tipo de contenido te sirve, dale a suscribirte rapidito, literal te demoras medio segundo, así no se te pierde el canal y seguirás este curso completo. Listo, ahora sí, sigamos. La idea del inicio del curso es quitar la presión que uno siente cuando abre una gráfica por primera vez y piensa que necesita 20 indicadores para poder entender algo. No, lo que la mayoría ignora es que lo sencillo es lo que de verdad mueve el mercado. Es como cuando aprendes a leer. Primero entiendes las letras, luego las palabras y después te das cuenta de que todo es súper fácil. Pues con el trading es exactamente igual. Si entiendes la dirección del precio ya tienes media vida resuelta. Así que hoy vamos a aprender las letras. Y aquí es donde entran las tendencias que suenan súper complicadas de entender, pero en verdad son la manera más elegante de decir hacia dónde va, arriba o abajo. El mercado suele estar subiendo, bajando o simplemente plano, y cada una de esas cosas se siente totalmente diferente. Cuando va subiendo lo notas porque se mueve hacia arriba como ves en pantalla. Es similar a una escalera pero firme, un escalón más arriba, luego otro y otro, como si el precio estuviera diciendo, aquí voy, sin prisa pero sin miedo. Esa es la esencia de una tendencia alcista. Pisos cada vez más altos, techos cada vez más altos y la sensación de que el impulso no se quiere detener. En una tendencia bajista es al revés, pero visualmente se siente como cuando vas bajando una rampa larga. Cada paso cae un poquito, más que el anterior, no porque te estés cayendo, sino porque la inclinación ya está ahí. Y luego esta fase donde el mercado literalmente está plano, no decide nada. No sube, no baja, solo se mueve en un rango como cuando no sabes qué serie ver y terminas navegando sin escoger nada. Ese es el lateral, muchos toques en la misma zona, cero intención real. Ya. La parte clave es que no tienes que adivinar giros, no se trata de pronosticar como meteorólogo, se trata de seguir lo que ya está pasando. Un giro empieza cuando ese movimiento firme se empieza a agotar, como cuando ves que el precio intenta hacer un máximo nuevo, pero no lo logra. Es como cuando alguien quiere intentar seguir corriendo, pero ya se nota en la respiración que está frenando. Ahí es cuando el impulso pierde fuerza, y si ves un mínimo nuevo que no supera el anterior, esa es tu pista. No necesitas ningún tecnicismo ni ningún indicador grande, solo tienes que observar. Por eso, intentar adivinar techos es tan inútil. Es como tratar de parar un bus poniéndole la mano de frente. Definitivamente no funciona. Y aquí es donde empiezan a aparecer algunas herramientas que te van a ayudar a identificar estas tendencias mucho más fácilmente. Vamos a empezar con los soportes y las resistencias. Por ejemplo, la gente los dibuja como si fueran líneas perfectas, pero en verdad son simplemente zonas donde el precio le da por frenarse. Lugares donde los compradores se ponen intensos o los vendedores se ponen firmes. Lo importante no es trazar una línea exacta como si estuvieras haciendo una línea de geometría. Es mirar donde el precio ha reaccionado varias veces. Es el lugar donde ves que el precio cambia de rumbo. Si va abajo con fuerza y de repente subió, es uno de estos. Entre más reaccione ahí, más peso tiene. Pero ojo, más peso no siempre significa que sea indestructible. Hay momentos donde un soporte que parece que nunca lo van a pasar, se rompe muy fácilmente. Y aunque da susto la primera vez, también es información. Cuando rompe con fuerza te está diciendo que la presión cambió de manos. Y esto es clave. No llenes tu gráfico de líneas como si estuvieras haciendo un cuaderno de colegio. Solo con 2 o 3 zonas claras basta. Es mejor tener zonas que entiendes que tener un montón de ruido en la gráfica. Lo mismo pasa con las medias móviles, son de las herramientas más básicas, pero también de las que más dicen cuando todo está caótico. Su trabajo es muy simple, promedian el ruido para mostrarte la tendencia real sin tanto problema. La SMA se mueve más lento porque toma un promedio más suave, la EMA es más rápida, porque reacciona más a lo reciente. Es como la diferencia entre un amigo tranquilo que responde después de pensar y otro que te da la opinión al instante. Los dos sirven, pero cada uno tiene su estilo diferente. La estrategia que personalmente me ha servido es tener 2 SMA con periodos de 20 y de 45 y así puedo identificar fácilmente en qué tendencia está. Si se cruza, indica un posible cambio de tendencia.
Cuando ya entiendes lo básico del movimiento, lo que sube, lo que baja y lo que se queda quieto, llega un punto donde empiezas a ver algo más, la manera en la que el precio se mueve. No solo la dirección, sino la forma. Y eso es clave porque mucha gente cree que solo importa si va para arriba o para abajo. Pero no, la forma es lo que te dice cómo está avanzando. Si tiene fuerza, si está cansado o si está dudando. Lo primero son los swings. Nada técnico, nada raro. Son simplemente los pasos que da el precio cada vez que avanza o retrocede. Sube, corrige un poco. Sube, corrige un poco. Bajando pasa exactamente igual. Y cuando empiezas a ver estos pasos, de repente ya no estás viendo velas, estás viendo comportamiento. Si el precio hace un swing alto que pasa al anterior, ya sabes que la gente comprando está dominando. Si el precio intenta avanzar y no logra superar nada, es muy posible que la tendencia vaya a cambiar. Luego viene el quiebre, que en realidad es mucho más simple de lo que lo hacen parecer. Un quiebre real es cuando el precio rompe un nivel y se mantiene encima o debajo. No es ese típico empujón falso que pasa 1 milímetro y luego vuelve como si nada. Un quiebre real aguanta, es estable, te da ese pequeño, ok, aquí sí cambió algo. Y ese pequeño detalle cambia todo cuando estás leyendo la estructura. El famoso cambio de carácter. Suena complicado, pero es la cosa más cotidiana del mundo. Cuando lo ves bien, es ese momento en el que el mercado empieza a comportarse distinto a como venía. Si estaba subiendo ordenado y ahora empieza a subir más lento, a retroceder más profundo, a perder el ritmo, ya sabes que la intención cambió. Es literalmente eso, la intención. Y se siente porque deja de moverse con seguridad. No necesitas un indicador que te diga cambio de carácter, tú lo ves antes. Eso es lo que hace que leer una estructura sea tan útil. Y lo más interesante es que muchas veces la estructura cambia antes que cualquier indicador. Tú ves los swings rompiéndose, ves que no avanza como antes, ves que las medias móviles se cruzaron, que ya no mantiene el mismo comportamiento. Ese tipo de pistas llegan primero en el movimiento y luego en cualquier herramienta. Por eso, leer la estructura es básicamente entender de qué lado está la ventaja, si los compradores tienen el control o si los vendedores están apretando más. Luego llega el volumen, que la mayoría trata como si fuera un detallito de color, pero es literalmente lo que le da vida a todo. El volumen es cuánta gente está participando en ese movimiento, y eso lo cambia todo. No es lo mismo un movimiento que se ve muy bonito pero nadie lo apoya, que uno que viene con fuerza porque mucha gente lo empujó. Lo más sencillo de ver es que cuando el precio rompe una zona y hay volumen, eso te dice que ahí sí había intención. Cuando rompe y no hay volumen, se siente raro. Ese típico movimiento que parece bueno, pero por dentro está vacío. Y casi siempre los movimientos vacíos duran poco, porque no hay un empuje real. En las zonas importantes, cuando aparece un volumen más alto de lo normal, no siempre significa que el precio vaya a romper. Muchas veces solo muestra que hay mucha actividad en ese punto, como si todo el mundo estuviera mirando el nivel al mismo tiempo. Y cuando pasa eso, cualquier movimiento que salga de ahí suele ser más fuerte o más brusco, simplemente porque había demasiada presión acumulada. No hace falta verlo como algo dramático, es solo un aviso de que este punto no está vacío y ahí sí que está pasando algo. El volumen también deja ver movimientos que no cuadran con lo que hace el precio. Por ejemplo, si el precio sube mucho pero el volumen está muy bajo, el movimiento se siente débil. No es una idea rara ni misteriosa, solo es simplemente lógica. Si algo avanza con poca participación, no suele sostenerse en mucho tiempo, pero cuando aparece una vela grande con un volumen que también destaca, especialmente si coincide con una zona relevante, el movimiento tiende a tener más intención real y por ende más posibilidades de ser una tendencia. Al combinar el volumen con la estructura del movimiento y la tendencia general, todo se entiende sin volverlo nada técnico. La tendencia simplemente marca la dirección que ha predominado. La estructura muestra cómo se está moviendo paso a paso y el volumen deja ver cuánta fuerza hay detrás. Cuando estas tres cosas coinciden, el análisis es casi seguro. Un movimiento alcista con una estructura clara, máximos que avanzan y retrocesos normales, y un volumen presente en los momentos clave, tiene mucha coherencia. Pero cuando la estructura empieza a fallar y el volumen desaparece, aunque la tendencia todavía parezca alcista, se nota que va perdiendo energía. No es una predicción, es simplemente observar lo que está pasando sin forzar ninguna interpretación. Mucha gente con experiencia técnica suele pasarse por alto estos detalles sencillos, porque está demasiado pendiente de indicadores que llegan tarde. Y mientras eso pasa, la lectura básica del precio ya había mostrado señales claras. El mercado no oculta lo que hace, simplemente hay comportamientos que se leen mejor cuando se deja de buscar señales perfectas. Con esta parte la base queda completa: dirección, comportamiento, zonas importantes y participación real. Es suficiente para empezar a entender cualquier gráfico sin sentirse que hay que interpretar cosas que no se ven. El análisis deja de sentirse abstracto cuando cada pieza conecta de forma natural. Y para seguir con las siguientes partes del curso, donde te enseñaré indicadores, Fibonacci,
y demás cosas, lo ideal es estar suscrito para no perderse ninguna sesión. Lo que viene después ya se construye sobre esta base y se entiende muchísimo mejor cuando no se salta ningún paso.